educación superior, investigación y desarrollo científico y tecnológico. Investigación científica en México. Aunque se habla con frecuencia y con gran entusiasmo de los astrónomos mayas, así como de algunos científicos que, como Alfonso Herrera, en los albores de este siglo, fueron reconocidos en el extranjero, en realidad en México no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando se inició, más que la investigación, una serie de servicios con la fundación y organización del Observatorio Astronómico Nacional, la Biblioteca Nacional, la Dirección de Estudios Biológicos y la Comisión Geológica. Limitar la educación a círculos muy estrechos produjo una ausencia de la ciencia en México durante más de 4 siglos. El porfiriato, con sus proyectos de progreso, no tuvo la visión de la importancia de la ciencia. La revolución y posterior reconstrucción del país retrasaron aún más este arranque. Apenas a partir de 1929 se incorporaron a la UNAM los escasos grupos que había, para que éste se encargara de ellos. Con las difíciles condiciones posteriores a la obtención de la autonomía, se les otorgaron el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Biología y el Departamento de Exploraciones y Estudios Geológicos, con la Red Sismológica Nacional, bajo el nombre de los últimos dos, el Instituto de Geología. Entre 1929 y los 50 sucedieron algunos hechos que buscaban desarrollar otras ciencias. Se crearon los institutos de Geografía y de Física, se creó el Instituto de Matemáticas a partir de un departamento del Instituto de Geología, se creó el de Geofísica también. Desde los 30 se establecieron también principalmente en algunas facultades de la UNAM grupos aislados, pero con pocos investigadores de tiempo completo, instalaciones inadecuadas y escasos presupuestos para realizar, aunque fuera modestamente, su trabajo. En los 40 se iniciaron los actuales Institutos Nacionales de Salud. Hasta antes de los 50, unos cuantos pioneros fueron despertando en algunos jóvenes la inquietud de abrazar las carreras científicas, otros adquirieron por diversos caminos un interés propio en la ciencia, muchos fueron al extranjero y obtuvieron su doctorado. Pero no fue sino hasta que, por los 50, cuando se consideraron seriamente los grupos de trabajo, precisamente a partir de estos jóvenes que regresaban muy emocionados y animosos y decididos a continuar proyectos que traían de los sitios en los que se habían preparado en el extranjero. Pero apenas a partir de 1954 se instituyeron en la UNAM los nombramientos de tiempo completo. El panorama que los nuevos investigadores se encontraban a su regreso era poco alentador. En el área de la ahora biología experimental, por ejemplo, se podían aspirar a utilizar, en el mejor de los casos, los instrumentos de los laboratorios clínicos de los hospitales. En la física se desarrolló principalmente la teoría y los químicos no tenían laboratorios equipados, pero tampoco había ni siquiera en las universidades el reconocimiento de esta actividad como algo útil, aunque no fuera sino para mejorar los niveles de la docencia. Una de las razones del avance de la investigación fue que algunos de estos científicos entusiastas escalaron posiciones importantes. Tal vez el primero fue Efrén del Pozo en la UNAM, y otros impulsaron y procuraron los medios, primero para que los investigadores pudieran existir como tales, aunque las plazas de tiempo completo y apoyando a los institutos que existían, aunque con presupuestos insuficientes, y después para que la investigación pudiera desarrollarse, se fue buscando muy lentamente la creación de una infraestructura para el apoyo en la compra e importación de equipos y otros materiales. Perfiles educativos. En los 60, el apoyo real al trabajo y entusiasmo de estos jóvenes fue muy escaso. Se crearon departamentos que no eran en muchos casos sino espacios vacíos y sin equipos ni medios. Se les contrataba más como un medio de mejorar la docencia que como investigadores. Al menos así lo señalaban los hechos y el apoyo que recibían. Pero estos pioneros formaron con gran entusiasmo sus grupos y buscaron los apoyos para realizar su trabajo y establecieron contactos con las fundaciones extranjeras, pues esa era casi la única forma de allegarse a recursos económicos.
También en los 60 se organizó y consolidó un buen número de posgrados. Los grupos formados iniciaron una etapa de actividad en la que se forjó una nueva era, enfocando el trabajo a la incorporación de los grupos al ámbito internacional y firmaron los núcleos que dieron lugar a nuestra ciencia actual. Los jóvenes de esas épocas, además, se agruparon y crearon varias sociedades científicas como refugios y clanes. Las de bioquímica y ciencia fisiológica fueron creadas en 1957 y las mismas academias de la investigación científica en 1956. Para 1970, además, prácticamente toda la investigación científica se realizaba en la Ciudad de México, gran parte en la UNAM y otra parte en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, y una parte más pequeña era el Instituto Politécnico, los Institutos Nacionales de Salud y unas cuantas otras instituciones también. A principios de los 60 se inició todos estos cambios y una nueva época. Los posgrados. Lo más evidente es la falta de un enorme número de científicos e ingenieros que seguramente se obtendrán solo de la preparación de los jóvenes, esencialmente en los posgrados. Sin embargo, estos no se pueden establecer de la nada, ya que cada grupo de posgrados debe reconocer como base a un grupo sólido de investigación, pero los grupos de investigadores son escasos. Los mejores grupos que existen deberían intensificar sus esfuerzos para formar el mayor número posible de jóvenes. Se requiere también el apoyo de todas las instituciones gubernamentales y solo algunos gobiernos estatales entienden la importancia de la investigación científica y la apoyan, pero más con anticipación los sitios para trabajar en ellos. También existen programas que van desde conferencias para niños a las Olimpiadas de la Ciencia, la Semana y el Verano de Investigación Científica, hasta las participaciones de la Academia en distintos programas de difusión, e incluyen cursos y sinopsis internacionales sobre temas de actualidad para los mismos académicos. Por desgracia, estas actividades no cuentan con el apoyo necesario. Para el verano de la investigación científica se reciben más de 1000 solicitudes y apenas se cuenta con un poco más de 150 becas otorgadas por la SEP. Se considera que la ciencia tiene dos elementos principales de interés para la población. Es evidente la indudable y cada vez mayor cercanía entre la ciencia y el desarrollo de nuevos productos y procedimientos y hasta estilos de vida. Los reconocimientos básicos, aunque sean solo algunos de ellos, llegan cada vez con mayor rapidez a convertirse en avances tecnológicos. La ciencia es así un elemento central de independencia económica que ningún país podrá darse el lujo de despreciar. Ahora, estas son algunas instituciones que apoyan la investigación científica, como lo que son el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Instituto Carlos Slim de la Salud, Instituto de Física de las Universidades Autónomas de Puebla, Instituto de Fisiología Celular, Instituto de Investigaciones Culturales Museo, Instituto Mexicano del Petróleo y Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ahora hablaremos sobre la investigación científica en México y cuál es su estado actual. Se calcula que en nuestro país solo el 2% de mexicanos cuenta con posgrados, las cuales son especialidades, maestrías o doctorados, y una gran cantidad de mexicanos sale de México para buscar mejores oportunidades laborales y académicas. El recurso asignado del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, el CONACYT, se ha reducido año con año desde hace alrededor de 15 años. Siendo México uno de los países que menos invierte en ciencia e investigación de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. O sea, la OCDE, con un 0.43%, solo mejor, entre comillas, que Rumania y Chile. Sumado a este panorama muy poco alentador, una mayoría de los recursos para estos rubros se va a las ciencias naturales y tecnologías, dejando rezagada las ciencias sociales.
Esto es evidente con una clara postura de los gobiernos federales que han gobernado hasta ahora, el PRI y el PAN, a fomentar científicos operativos como ingenieros y marginar lo más posible a las ciencias que fomentan una conciencia social y política en la sociedad, como las ciencias políticas, la sociología, la economía, las relaciones internacionales, por mencionar algunas. También el programa de formación de recursos humanos especializados del gobierno federal se concentra en las becas CONACYT, las cuales se otorgan a estudiantes de posgrado de nuestro país, que lamentablemente se ha ido recortando drásticamente al punto de que posgrados de universidades públicas de nuestro país tienen que cerrar al no recibir recursos del gobierno para las becas. También asimismo la cantidad se otorga a los estudiantes de posgrado como becas es muy baja, por lo que muchos jóvenes optan por no estudiar posgrados en nuestro país, porque no es suficiente para tener un nivel de vida suficiente para cubrir los costos de vivienda, alimento, transporte y mucho menos para ahorrar. También a esto se le suma como los estudiantes reciben una beca, se les prohíbe trabajar, haciendo aún más difícil el estudiar un posgrado en nuestro país. El fomento de las investigaciones desde la educación básica es necesario, pero de manera integral, fomentando la investigación en ciencias sociales, naturales y tecnológicas, ya que los inventos tecnológicos son irrelevantes si no saben aplicarse a aumentar los niveles de desarrollo y calidad de vida de la sociedad en conjunto. Y ya para finalizar, quise saber la postura de nuestro actual presidente acerca de las investigaciones científicas y tecnológicas en México, qué era lo que él opinaba. Y López Obrador dijo: vamos a garantizar que las aportaciones del gobierno federal en el presupuesto para las ciencias y tecnologías aumente en el mejor de los casos, y en el peor de los casos que no se reduzca ni que tenga un presupuesto por debajo de la inflación, que aumente en términos reales. Así que esas fueron las palabras de nuestro actual presidente con respecto a este tema. Y esto será todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.